Que una gallina se atreva a cantar como gallo. Vaya que los tiempos cambian. Esa frase, corta y cargada de veneno, se filtró por la rendija de la puerta apenas cerrada. A pesar de que la maciza madera de roble actuaba como barrera, el desprecio y la burla que contenía se clavaron en mis oídos con la frialdad del hielo. La mano que se extendía para girar el picaporte se detuvo en seco, y por un instante, me quedé petrificada en el pasillo. El calor de la ceremonia de nombramiento apenas comenzaba a disiparse de mi piel, pero en ese momento, la única estrella sobre mi hombro, la insignia de general de brigada, se sentía más pesada que nunca. Respiré hondo, intentando calmar el ritmo acelerado de mi corazón. Contralora General del Ejército y Fuerza Aérea. Ese era mi nuevo cargo. La prensa lo había celebrado como un hito histórico, la general más joven en la historia de las Fuerzas Armadas, un golpe al techo de cristal, una muestra de modernidad. Pero dentro de los cuarteles, el aire era muy distinto. No, distinto no era la palabra. Era un ambiente hostil, casi glacial. Los egresados del heroico colegio militar habían construido una fortaleza inexpugnable, un club exclusivo donde los códigos no escritos pesaban más que el reglamento. Y ahora, yo, una mujer que no provenía de sus filas, egresaba de la Escuela Militar de Ingenieros y con una carrera en transmisiones, llegaba para empuñar el bisturí de la Contraloría. Su incomodidad, su resentimiento, era casi palpable. Era, quizás, hasta comprensible desde su retorcida perspectiva. Cuando finalmente abrí aquella puerta, el silencio en la sala de juntas fue instantáneo y denso. A través de una neblina de humo de tabaco, decenas de ojos se posaron en mí. En sus miradas no había curiosidad, sino una cautela afilada, no había respeto, sino un desdén apenas disimulado. Parecían hienas esperando mi primer tropiezo, mi primer error, para abalanzarse sobre mí. Pero no tenía la menor intención de cumplir sus expectativas. Yo era una mujer que confiaba más en los datos que en las emociones, más en los números que en las personas. Esa noche, al regresar a mi residencia oficial en el campo militar número 1, no encendí las luces. Me senté en el sofá, en la penumbra, durante un largo rato. En la oscuridad, solo el tenue brillo de mis condecoraciones y la estrella en mi uniforme rompían la negrura. Sabía perfectamente que mi ascenso no se debía a un gesto político o a una cuota de género, como susurraban en los pasillos. Había llegado hasta aquí por las incontables noches en vela analizando miles de páginas de manifiestos de carga, por encontrar errores de centavos en presupuestos millonarios, por mi capacidad para ver el flujo de la logística militar como un sistema vivo y complejo. Mientras ellos fortalecían sus redes de compadrazgo entre copas de coñac, yo estaba frente a un monitor, cazando ineficiencias, buscando el rastro digital de la corrupción. Pero la realidad era implacable. Los oficiales del colegio militar que ocupaban los puestos clave en la Contraloría comenzaron a aislarme, a veces de forma sutil, otras de manera descarada. Informes cruciales llegaban a mi superior saltándose mi autoridad. Fui sistemáticamente excluida de las comidas, de las reuniones informales donde realmente se tomaban las decisiones. Incluso mi propio personal parecía caminar sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, comparándome con mis predecesores y escuchando mis órdenes con una obediencia vacía. Era como si me trataran como a un fantasma, esperando que me cansara y renunciara por mi propio pie. Recuerdo especialmente un incidente, justo después de presentarme oficialmente ante el alto mando. 2 coroneles pasaron a mi lado en el pasillo. Su saludo fue un gesto mecánico, casi imperceptible. Pero sus palabras, dichas en voz baja pero no lo suficiente, las escuché con una claridad dolorosa. ¿Qué va a saber de logística un escuincla que solo ha manejado computadoras? Seguro nomás vino a calentar la silla y a firmar lo que le pongan enfrente. En sus voces no había malicia, solo la pura y llana convicción de mi incompetencia. En ese instante lo comprendí. Solo había una manera de ganarme su respeto, demostrar mi valía de la forma que ellos más temían. Encendí la tableta sobre la mesita de centro. La pantalla se iluminó con un mar de datos, el estado de la logística de todas las zonas militares del país. Cifras en rojo y azul danzaban ante mis ojos. Para mí, esa pantalla era mi campo de batalla y mi arsenal.
En lugar de una respuesta emocional, comencé a preparar el contraataque más frío y metódico que pudiera concebir. El hecho de que me subestimaran, de que me vieran como una novata, era, irónicamente, mi mayor ventaja. Mi mirada, que navegaba por aquel océano de datos, se detuvo en un punto específico. La 25ª Brigada de Infantería Mecanizada, con base en San Luis Potosí. Una unidad de élite, responsable de la seguridad en una región estratégica y un semillero de futuros generales. Su estado logístico era, a primera vista, impecable. Demasiado impecable. El consumo de combustible, la solicitud de refacciones, la distribución de uniformes. Cada cifra encajaba con la precisión de un manual de texto. Pero en el análisis estadístico, la perfección absoluta es a menudo la señal más clara de manipulación. Comencé a cruzar la información. Puse en una gráfica los registros de mantenimiento de los vehículos de la 25ª Brigada de los últimos 3 años y, en otra, los informes de baja de vehículos por obsolescencia. Fue entonces cuando encontré la primera fisura, una anomalía sutil pero imposible de ignorar. En ciertos trimestres, el kilometraje de los vehículos aumentaba drásticamente debido a maniobras y operativos, pero la solicitud de consumibles básicos, como llantas y aceite de motor, disminuía o se mantenía estática. Era una imposibilidad física. Un camión no puede recorrer cientos de kilómetros por la sierra sin que sus neumáticos se desgasten o su motor necesite lubricación. Los camiones de la 25ª Brigada, según los papeles, parecían levitar sobre el asfalto. Una sonrisa imperceptible se dibujó en mis labios. En el reflejo del cristal de la ventana, vi mi propio rostro iluminado por la luz del monitor. Ya no había rastro de la generala intimidada de horas antes. En su lugar, estaba la mirada fría y calculadora de un depredador que acaba de localizar a su presa. Decidí que la 25ª Brigada sería el objetivo de mi primera inspección general. No era un simple acto administrativo. Era una declaración de guerra silenciosa, un mensaje directo a todos aquellos que me habían llamado escuincla. La luz del alba comenzaba a teñir el cielo de la Ciudad de México. Me puse el uniforme, planchado a la perfección durante la noche, y ajusté mi postura frente al espejo. La estrella sobre mi hombro capturó un rayo de sol y emitió un destello afilado. La guerra había comenzado. Una guerra sin disparos ni explosiones, pero en la que alguien, inevitablemente, tendría que entregar su uniforme. Tomé mi portafolio y salí de la residencia. El aire de la mañana era inusualmente frío, pero en mi pecho, algo ardía con una intensidad feroz. El sedán negro oficial atravesó el puesto de control de la 25ª Zona Militar en San Luis Potosí. Observé con atención el paisaje a través de la ventanilla. Jardines perfectamente cuidados, un asfalto impecable sin una sola hoja seca, y centinelas que marchaban con una rigidez casi robótica. A simple vista, era la imagen de una unidad modelo. Sin embargo, para mis ojos, esa perfección resultaba extraña, casi grotesca. Sentía una disonancia, como si una herida purulenta estuviera cubierta con un vendaje de seda. Al llegar al edificio de la comandancia, un grupo de oficiales del Estado Mayor nos esperaba en formación. Pero el protocolo de recepción estaba sutilmente alterado. Según el reglamento, al llegar un contralor general, es el segundo comandante de la brigada quien debe recibirlo. Pero frente a mí se encontraba el jefe de logística. Un teniente coronel. Un rango significativamente inferior para recibir a un general de brigada. Era un claro desaire, el primer mensaje del comandante de la brigada sobre lo que pensaba de mí. Bienvenida, mi general. Ha sido un largo viaje. El general Villanueva la espera en su oficina, dijo el teniente coronel con un saludo marcial, pero en su rostro había más fastidio que tensión. Sin mostrar emoción alguna, seguí su guía hacia el interior del edificio. Las miradas de los oficiales con los que nos cruzábamos en los pasillos no eran amables. Me observaban como si fuera una intrusa. Ignoré deliberadamente sus ojos hostiles y me detuve frente a la imponente puerta de la oficina del comandante. Adelante, resonó una voz autoritaria y arrogante desde el interior. La puerta se abrió y me encontré cara a cara, por primera vez,
con el general de división Ricardo Villanueva, comandante de la 25ª Brigada de Infantería Mecanizada. Estaba recostado de forma displicente en un sofá de cuero en el centro de su vasta oficina. Sobre su escritorio, junto a una placa con su nombre, destacaba un emblema conmemorativo del heroico colegio militar. Al verme entrar, se levantó lentamente, pero el gesto parecía más una exhibición de su corpulencia que una muestra de cortesía. Bienvenida, General Montes. O debería decir, Contralora. Es un placer, dijo, extendiendo la mano para un apretón que resultó ser innecesariamente fuerte. Era una prueba de fuerza. No parpadeé. Le sostuve la mirada y apreté su mano con la misma firmeza. Como usted prefiera, general. Aunque en un entorno oficial, le agradecería que usáramos nuestros cargos. Mi respuesta serena pareció irritarle. Su ceño se frunció levemente. Me indicó que me sentara en el sillón opuesto y ordenó a su asistente que sirviera café. Tan pronto como las tazas estuvieron sobre la mesa, comenzó su sermón disfrazado de conversación. Dígame, Montes, ¿cuánto tiempo lleva en esto? Yo, si cuento mis años de cadete, ya supero los 35, comenzó, mientras hacía sonar la cucharilla contra la porcelana. Se lanzó a una larga y tediosa perorata sobre su carrera militar, sus hazañas como joven teniente en la frontera, sus logros en la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México. El mensaje subyacente era simple: yo soy un soldado de verdad, y usted es una burócrata. No intente pasarse de lista conmigo. La Contraloría, mi estimada, no es solo revisar papeles. Hay que entender las penurias del campo, la necesidad de ser flexible. A veces la rigidez del reglamento impide que las cosas funcionen. Pero claro, usted no tiene experiencia de mando en el terreno. Quizás no entiende estas cosas. Puso un énfasis deliberado en experiencia de mando en el terreno. Su actitud condescendiente era tan obvia que ni siquiera intentaba disimularla. Una mujer general, sin experiencia de mando operativo, egresada de una escuela técnica. Para él, yo era solo una marioneta con una estrella en el hombro, una completa ignorante en asuntos prácticos. Mientras fingía sorber mi café, recorrí su oficina con la mirada. Una costosa pintura en la pared. Una alfombra persa de alta calidad. En una esquina, un purificador de aire y un equipo de sonido de última generación. Objetos que era imposible adquirir con el presupuesto de equipamiento de oficina de la Sedena. El ambiente de su despacho contradecía por completo la imagen de austeridad del soldado de campo que tanto pregonaba. Tendré muy en cuenta sus palabras, general. Escuchar la voz de la tropa es fundamental. Por eso, en esta inspección, mi intención es centrarme más en el terreno que en los documentos. Una risa burlona escapó de los labios de Villanueva. Me miraba como un adulto escucha la promesa ingenua de un niño. Claro, claro. Haga su trabajo. Le aseguro que en esta brigada no encontrará ni una pizca de polvo. Pero un consejo, no sea demasiado dura con mis hombres. No hay necesidad de crear conflictos innecesarios, ¿o sí? Se levantó, dando por terminada la conversación. Era una orden implícita para que me fuera. Me puse de pie, saludé y me di la vuelta. Pero justo antes de salir, me detuve y lo miré de nuevo. Ah, general. Al llegar, noté las palmeras que adornan la entrada del cuartel general. Son magníficas. Su mantenimiento debe ser bastante costoso. Mi comentario, aparentemente fuera de lugar, lo desconcertó. ¿Las palmeras? Bueno, es el resultado del esmero de mis soldados. ¿Por qué lo pregunta? No, por nada. Es solo que el verde de sus hojas parece un verde muy caro. Dejé una sonrisa enigmática flotando en el aire y salí de la oficina. Al cerrarse la puerta, me pareció escuchar su respiración agitada a mis espaldas. Lo que yo había visto no eran simples palmeras. Había visto el tipo de tierra removida bajo ellas, el césped recién instalado a su alrededor, evidencia de un proyecto de jardinería a gran escala. Y en el presupuesto de la brigada, no existía una partida para jardinería ornamental.
Eso significaba dos cosas: o se habían desviado fondos de otras áreas, o alguien había patrocinado el proyecto. Mientras caminaba por el pasillo, saqué una pequeña libreta. Anoté dos frases: mobiliario oficina comandante y jardinería cuartel general. Ricardo Villanueva creía que me había intimidado, que había ganado la primera batalla. Pero había cometido un error garrafal. Cegado por su arrogancia, me había mostrado, sin querer, las primeras huellas de su codicia. Al volver a la sala que nos habían asignado, reuní a mis auditores. A partir de este momento, les dije con voz firme, vamos a cotejar cada registro de gasto de la 25ª Brigada con el inventario físico real. Uno por uno. Quiero que se enfoquen en combustible, mantenimiento de vehículos y gastos operativos de la unidad. Si falta un solo peso, quiero un informe inmediato en mi escritorio. Los ojos de mis auditores se abrieron de par en par. Comprendieron al instante que esta no sería una inspección de rutina. Miré por la ventana hacia el patio de maniobras. Sobre la imagen de los soldados corriendo y levantando polvo, se superpuso el rostro sonriente y arrogante de Ricardo Villanueva. El verdadero trabajo acababa de empezar: arrancar la máscara de perfección de la 25ª Brigada. La sala de juntas que nos asignaron estaba en el rincón más alejado del edificio principal. Por la ventana solo se veía la pared descolorida de un viejo almacén. Era un espacio que se sentía como un exilio. Sin duda, una pequeña venganza por parte del personal de la brigada. Sin embargo, para mí, era el entorno perfecto. Sin distracciones, sin miradas curiosas, podía concentrarme exclusivamente en el flujo de los números. En la sala reinaba un silencio casi asfixiante, roto únicamente por el zumbido del aire acondicionado y el tecleo ocasional de una computadora. Frente a mí se apilaban carpetas que contenían los registros logísticos de la 25ª Brigada de los últimos 2 años. A primera vista, los documentos eran la definición de la perfección. Entradas, salidas, existencias. Todo cuadraba sin un solo centavo de diferencia. Cada autorización llevaba la firma y el sello correspondientes. Era como leer una hoja de respuestas de un examen. Pero mi instinto de analista de datos no dejaba de sonar una alarma interna. No existen los datos perfectos en el mundo real. En cualquier operación humana, siempre hay errores, omisiones, variables imprevistas. Que los libros de una organización tan grande y compleja como una brigada militar fueran tan pulcros era, en sí mismo, la prueba más sólida de que alguien los había maquillado. Abrí en mi tableta la bitácora de viajes de la compañía de transporte y, a su lado, los registros de mantenimiento. Comencé a superponer los datos, usando el tiempo como eje principal para analizar su correlación. La 25ª Brigada operaba en una zona geográfica amplia que incluía terrenos montañosos y escarpados. El desgaste de sus vehículos debía ser, por necesidad, superior al de otras unidades. Qué extraño, musité para mis adentros. El mayor Ramírez, que revisaba documentos a mi lado, levantó la vista. ¿Encontró algo, mi general? Mire esta gráfica, mayor. Corresponde al periodo de maniobras del invierno pasado. Amplía una sección específica de la pantalla. Durante un entrenamiento de varias semanas en la sierra, con temperaturas bajo cero, era lógico esperar un aumento drástico en las necesidades de mantenimiento, baterías descargadas, problemas de arranque, anticongelante. De hecho, los registros de consumo de diésel mostraban que los vehículos estuvieron en constante movimiento. Sin embargo, la gráfica de solicitud de refacciones era una línea perfectamente horizontal, idéntica a la de los meses de inactividad. Los vehículos se movieron, pero no necesitaron reparaciones. O se averiaron y no los repararon, y aún así siguieron operando, expliqué. El mayor Ramírez frunció el ceño. Eso es físicamente imposible. Con tantos kilómetros en terracería, al menos deberían haber cambiado muelles, amortiguadores. Algo. Pero los registros están demasiado limpios. Exactamente. Y según los papeles, la brigada mantuvo una tasa de operatividad vehicular del 95%. Que los vehículos funcionen perfectamente sin cambiarles piezas es un milagro.
Amplié el rango de búsqueda a los 2 últimos años. El patrón era inequívoco. Daba igual si había entrenamiento o no, si era verano o invierno, la solicitud de refacciones se mantenía en un nivel constante, como si una máquina la hubiera impreso. No reflejaba la demanda real, sino una cifra preasignada para cuadrar con un presupuesto. Esto dejaba solo 2 posibilidades. La primera, no estaban haciendo el mantenimiento y los vehículos eran bombas de tiempo rodantes. La segunda, estaban obteniendo las refacciones de una fuente no oficial y embolsándose el presupuesto destinado a las piezas originales. Ambas eran violaciones graves al reglamento. Me levanté de un salto. Mayor Ramírez, nos vamos al batallón de transporte. Ahora mismo. El oficial de enlace de la 25ª Brigada, que esperaba fuera de la sala, entró sobresaltado al ver mi movimiento repentino. «Mi general, ¿a dónde se dirige?» «La hora de la comida está por llegar». Su nerviosismo era evidente. Probablemente esperaba que me pasara el día entero encerrada revisando papeles. «Comeremos más tarde. Vamos a dar un paseo para estirar las piernas. Llévenos al taller de mantenimiento del batallón de transporte». El rostro del oficial de enlace se tornó pálido. Mi general, el batallón de transporte. Ahora mismo están pintando el piso del taller. Es imposible entrar. El olor a pintura es muy fuerte y, sobre todo, es peligroso. Era una mentira obvia. Un trabajo programado como pintar el piso debería habernos sido notificado con antelación. Era una excusa improvisada sobre la marcha. «Perfecto», repliqué. «Si están pintando, eso significa que todos los vehículos deben estar afuera. Así será más fácil revisarlos sin tener que abrir cada garaje. Vamos». Corté su excusa de raíz y comencé a caminar, marcando el paso. De reojo, vi cómo el oficial de enlace enviaba un mensaje de texto con urgencia. Seguramente estaba alertando al cuartel general y al batallón de transporte. «La contralora va para allá». El sonido de mis tacones resonaba con fuerza en el pasillo. Mi corazón latía deprisa. Estaba a punto de descubrir que se escondía al final de la contradicción que los números me habían mostrado, que era lo que intentaban ocultar con tanto ahínco. Detrás de mí, los pasos firmes del mayor Ramírez y los demás auditores se sentían como el apoyo de un ejército leal. La batalla con los libros de contabilidad había terminado. Era hora de enfrentar la fría y sucia realidad. El patio de maniobras del batallón de transporte era una nube de polvo. Se notaba que habían recibido el aviso de nuestra llegada. Soldados y oficiales con uniformes de faena se movían a toda prisa, limpiando, ordenando, escondiendo cosas. Cuando nuestro vehículo se detuvo frente al taller de mantenimiento, el comandante del batallón, un teniente coronel, llegó corriendo, sin aliento. Tenía la frente perlada de sudor frío y sus ojos se movían con nerviosismo. «A sus órdenes, mi general». «Teniente coronel». Teniente coronel César Pedraza. No imaginábamos que nos honraría con su visita. Se inclinó en un saludo exagerado, casi servil. Bajé del auto, me ajusté los guantes y examiné el entorno. El aire olía a aceite quemado y a metal. «Disculpe la visita inesperada, teniente coronel». Estaba revisando unos documentos y me surgió la curiosidad por ver el taller. Me dijeron que estaban pintando, pero no huelo a pintura. Mi pregunta directa lo hizo tartamudear. «Ah, sí, eso. Es que esta mañana subió mucho la humedad y tuvimos que posponer el trabajo». El oficial de enlace debió confundirse. «Ya veo. Entonces no habrá problema en que revise los vehículos, ¿verdad?» Caminé directamente hacia el interior del taller. Camiones de 2.5 y 5 toneladas estaban alineados como bestias dormidas. Algunos estaban sobre elevadores hidráulicos, otros con el capó abierto. Un sargento, probablemente el jefe de mecánicos, se acercó con rostro tenso para seguirme. Me acerqué al camión de 2.5 toneladas más cercano. «¿Cuál es el historial de mantenimiento reciente de este vehículo?».
El sargento buscó apresuradamente en una libreta. Sí, mi general. La semana pasada se le cambió el aceite y las 4 llantas. Se le pusieron nuevas. Nuevas. Los registros decían lo mismo. Me agaché para inspeccionar las ruedas traseras. Las llantas estaban cubiertas de un abrillantador negro que las hacía relucir y las ranuras de la banda de rodadura eran profundas. A simple vista, parecían nuevas. Pero mis ojos buscaban algo más. Todas las llantas tienen un código grabado con la fecha de fabricación y un número de serie. Con mi mano enguantada, limpié el polvo de la pared lateral del neumático y usé una pequeña linterna para iluminar el código. Esta es una llanta renovada, dije en voz baja, pero mi voz resonó con fuerza en el silencio del taller. Los martillazos cesaron. El compresor de aire se detuvo. Todo quedó en silencio. El rostro del teniente coronel Pedraza se volvió del color de la ceniza. No. No, mi general. No es posible. La marca R de renovado está aquí, bien clara. Y vea esto, señalé un borde irregular. Se nota perfectamente la unión donde pegaron la nueva banda de rodadura sobre la carcasa vieja. ¿Cómo puede ser esto una llanta nueva? Me incorporé y lo miré con ojos gélidos. El uso de llantas renovadas o vulcanizadas en vehículos militares, especialmente los que transportan tropas, está estrictamente prohibido. Es un asunto de seguridad nacional. Y sin embargo, en los documentos, se había facturado el precio de llantas nuevas de primera calidad. Explíqueme, teniente coronel. En los libros figura la compra de llantas de primera marca a 10,000 pesos cada una. ¿Por qué este camión tiene puestas unas llantas renovadas que no cuestan más de 2,000? ¿A dónde fueron a parar los 8,000 pesos de diferencia por cada llanta? Pedraza abrió y cerró la boca, pero no le salía la voz. Su mirada se perdía en el aire, como si buscara a alguien que lo salvara. En ese momento, unos pasos apresurados resonaron en la entrada del taller. Mi general, no puede hacer esto. Es un abuso de autoridad. Quien llegó corriendo era el jefe del Estado Mayor de la brigada. Se paró frente a mí, jadeando. Llegar así, sin previo aviso, a registrar una unidad subordinada. Va en contra del procedimiento. Está invadiendo la cadena de mando. Intentaba desviar la atención hacia un tecnicismo, una táctica común de quienes son descubiertos. ¿Invasión de la cadena de mando? Estoy realizando una inspección sorpresa, conforme al reglamento. Y acabo de encontrar evidencia clara de malversación de fondos. No retrocedí ni un centímetro. Mayor Ramírez, tome fotografías de estas llantas como evidencia. Inicia un inventario de todas las llantas en este taller. Y usted, teniente coronel, tráigame ahora mismo las facturas originales de compra y las actas de recepción de estas llantas. El jefe del Estado Mayor intervino, con el rostro endurecido. Imposible. Esos documentos están en el servidor central de la brigada, y justo ahora está en mantenimiento. Y por seguridad, no se pueden imprimir ni sacar del cuartel general. Mantenimiento del servidor. Otra mentira burda. Estaban obstruyendo la investigación de forma coordinada. Esto me confirmó que no era una simple estafa a nivel de batallón. Si el propio jefe del Estado Mayor venía a detenerlo, el cerebro de la operación estaba mucho más arriba. Si el servidor no funciona, deben tener los archivos físicos, las facturas en papel. Tráiganlas. Eso tomará tiempo. Están en un archivo profundo. Intentaba ganar tiempo. Tiempo para falsificar o destruir los documentos. Lo miré directamente a los ojos y dije con una voz baja pero firme, le daré tiempo. Todo el que necesite. Pero yo esperaré aquí, sin moverme un solo paso. Esperaré toda la noche si es necesario, hasta que traigan esos documentos originales. Y si los papeles aparecen dañados o se pierden, la responsabilidad recaerá sobre todos ustedes, y les aseguro que les costará el uniforme. Una tensión palpable se apoderó del taller. Los soldados, con sus uniformes manchados de grasa,
nos miraban con ojos asustados. Los oficiales se movían incómodos, sin saber qué hacer. Me quedé allí, de brazos cruzados, inmóvil como una estatua. El olor a caucho quemado era nauseabundo, pero no era nada comparado con el hedor de la corrupción que impregnaba aquel lugar. La guerra ya no era una escaramuza. Era una batalla campal, y yo no tenía ninguna intención de retirarme. Apenas 2 horas después del incidente en el batallón de transporte, recibí una llamada de la oficina del general Villanueva. Me invitaba a cenar. No tenía una excusa válida para negarme. De hecho, era una oportunidad. Una oportunidad para ver qué cartas jugaría el enemigo en su propio terreno. El lugar de la cita no fue un restaurante de lujo fuera de la base, sino la sala VIP del casino militar, conocida como el Salón de los Volcanes. Una guarida privada, perfectamente aislada de miradas y oídos indiscretos. Al entrar, me encontré con una mesa que rebasaba opulencia. Hongos silvestres, cortes de carne de la mejor calidad y botellas de un tequila extra añejo que no se encuentran en cualquier tienda. Nada de esto formaba parte del menú regulado para oficiales. Ricardo Villanueva me recibió vestido con ropa de civil, cómoda y elegante. Su actitud arrogante de la mañana había desaparecido, reemplazada por la sonrisa afable de un anfitrión encantador. Eso lo hacía aún más siniestro. General Montes, qué día tan ajetreado. Discúlpeme si mis oficiales fueron poco flexibles. A veces se toman el reglamento demasiado al pie de la letra. Siéntese, por favor. Con una destreza sorprendente, descorchó la botella de tequila y llenó 2 caballitos. El sonido del líquido marino llenando el cristal resonó en la habitación. No toqué mi copa. Lo miré fijamente. No bebo alcohol durante horas de servicio, general. Y una reunión a solas con el comandante de la unidad que estoy auditando es una clara violación al protocolo. Villanueva soltó una carcajada y se bebió su tequila de un trago. Por favor, Montes. Aquí solo estamos usted y yo. Además, no piense en esto como alcohol, sino como un gesto de camaradería. Si uno es demasiado rígido en la vida, termina por romperse. Se sirvió otro trago y continuó. Me enteré del alboroto en el batallón de transporte. El teniente coronel Pedraza vino a verme casi llorando. Es bueno ver a un oficial joven con tanto entusiasmo, pero nuestro ejército no siempre funciona como dicen los manuales. Pronunció la palabra manuales con un deje de sarcasmo. Luego, bajó el tono de voz hasta convertirlo en un susurro confidencial. Mire, seamos honestos. El asunto de las llantas. Yo lo sabía. Pero el presupuesto es limitado y las exigencias de operatividad son altas. A veces hay que hacer malabares. Si vamos a investigar cada pequeño ajuste, todos mis oficiales de logística terminarían en la cárcel. ¿De verdad quiere ser usted la verdugo de sus compañeros de armas? Estaba distorsionando los hechos de manera magistral. Convertía un delito en una práctica necesaria y mi legítima investigación en una cacería de brujas. Cumplir el reglamento es el deber de un soldado. Usar llantas renovadas y facturarlas como nuevas para quedarse con la diferencia no es una práctica, es un fraude. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Mi pregunta directa hizo que su mirada se endureciera. Dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco y se inclinó hacia adelante. Isabela. Déjeme llamarla por su nombre. ¿Todavía no entiende por qué la invité? Mis compañeros de generación ahora son piezas clave en el Estado Mayor y en la Secretaría. Si usted cree que solo está investigando a la 25ª Brigada, se equivoca. Este mundo, mi estimada, es una telaraña. Si jala un hilo, toda la red se mueve. Era una amenaza inequívoca. Estaba usando sus palancas, sus conexiones, para advertirme que si continuaba, mi carrera militar estaría acabada. Abrió un cajón de la mesa y deslizó un sobre abultado hacia mí. Era evidente lo que contenía. Tome esto como un bono por las molestias de la visita. Invite a cenar a su equipo. Y en su informe, ponga que todo fue una falla administrativa del comandante del batallón de transporte.
Un error individual. Si lo hace, mis amigos se asegurarán de que su próximo nombramiento sea uno muy bueno. Todos ganamos, ¿no cree? Ni siquiera miré el sobre. Sentí una oleada de náuseas, pero mantuve mi rostro impasible. Me levanté lentamente. No, gracias. No voy a cenar. Y le sugiero que guarde ese sobre. Podría ser considerado como un intento de soborno, y eso es un delito federal. Mi próximo nombramiento me lo ganaré con los resultados de mi trabajo, no con la ayuda de sus amigos. El rostro de Villanueva pasó del rojo a la púrpura. La máscara de amabilidad se desvaneció por completo. Mire, escuincla insolente. Le estoy dando una oportunidad y me la rechaza. ¿Se cree mucho porque le colgaron una estrella en el hombro? ¿Cree que va a durar mucho en ese puesto? Puedo hacer que la destituyan mañana mismo. Sus gritos resonaban en la pequeña habitación. Me ajusté la gorra y le ofrecí un saludo reglamentario, frío y distante. Tomaré nota de sus palabras y las añadiré al expediente como intimidación y amenazas por parte del oficial auditado. Buenas noches, general. Salí del salón sin mirar atrás. Escuché el sonido de un vaso rompiéndose contra la pared y una sarta de maldiciones, pero no detuve mi paso. Al salir al exterior, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. No sentía miedo, sino una determinación renovada. Su reacción tan visceral, su intento desesperado por detenerme, solo confirmaba mis sospechas. El fraude de las llantas era apenas la punta de un iceberg de corrupción de proporciones monumentales. La guerra acababa de pasar a una nueva fase, la guerra total. A la mañana siguiente, el ambiente en nuestra oficina improvisada era sombrío. Después de mi encuentro con Villanueva, la cooperación de la 25ª Brigada se había vuelto nula. Cada solicitud de documentos era respondida con un "lo estamos revisando con el Departamento de Seguridad". Los oficiales de menor rango, claramente instruidos, respondían a todo con un "no sé" o "no recuerdo". Mis auditores estaban frustrados. Teníamos la certeza de un gran fraude, pero no podíamos conseguir las pruebas definitivas. Decidí cambiar de estrategia. Si nos bloqueaban el acceso a los documentos, tendríamos que llegar a las personas. La corrupción es cometida por seres humanos, y en toda cadena de corrupción, siempre hay alguien con remordimientos de conciencia o con un agravio personal. Ordené a mis auditores que investigaran los expedientes personales de todos los oficiales de logística de la brigada, sus evaluaciones, sus ascensos y, sobre todo, sus registros disciplinarios. Mientras revisaba las listas, un nombre me llamó la atención: Capitán Miguel Serrano, oficial de abastecimiento. Egresado de una academia militar secundaria, no del heroico colegio, había servido con diligencia en unidades de campo toda su carrera. Lo curioso era su historial. Había recibido 2 condecoraciones del propio general Villanueva por su excelente gestión logística, pero en las juntas de promoción, había sido sistemáticamente superado por oficiales más jóvenes egresados del colegio militar. Pero lo más sospechoso era su registro de horas extra. Cada fin de mes, se quedaba en la oficina hasta la madrugada. La razón oficial era cierre de inventario, pero era el único que lo hacía. Era muy probable que él fuera la pieza operativa de todo el entramado, el encargado de maquillar los números. Ordené que lo llamaran a mi oficina. Cuando entró, su aspecto era el de un hombre agotado. Tenía ojeras profundas y las mangas de su uniforme estaban gastadas. Un contraste brutal con el rostro reluciente y la ropa de diseñador de Villanueva. Se sentó frente a mí, visiblemente nervioso, sin saber a dónde mirar. Capitán Serrano, siéntese. ¿Quiere un café? Le ofrecí una taza. Sus manos temblaban ligeramente al tomarla. Comencé la conversación de forma suave, no como un interrogatorio, sino como una charla sobre su vida. Vi en su expediente que es de Oaxaca. Y que su madre vive con usted. ¿La visita a menudo? La mención de su familia hizo que su mirada vacilara. No. No tan seguido como quisiera, mi general. El trabajo. La vida militar es dura, ¿verdad? Uno trabaja sin descanso, y a veces parece que nadie lo valora.
Y es frustrante ver cómo otros, con mejores palancas, ascienden primero. Mis palabras tocaron una fibra sensible. Apretó los labios y bajó la cabeza. Empujé sobre la mesa una de las carpetas con los perfectos libros de contabilidad. ¿Usted hizo estos informes, capitán? Son un trabajo impecable. Es muy difícil lograr que los números cuadren con esta precisión. No se atrevió a mirar la carpeta. Hice mi mejor esfuerzo como oficial de abastecimiento, mi general, dijo con un hilo de voz. Su cuerpo entero gritaba que estaba mintiendo. Acerqué mi silla a la suya. Capitán, le dije con una voz baja pero cargada de intensidad, yo no creo que usted sea un mal soldado. Al contrario, creo que es tan leal que ha sido incapaz de negarse a cumplir las órdenes ilegales de sus superiores, y ha pasado noches en vela arreglando las cuentas sucias de otros. Su cuerpo se tensó. Había acertado. Anoche, el general Villanueva intentó que toda la culpa recayera sobre el comandante del batallón de transporte. Es un chivo expiatorio. ¿Quién cree que será el siguiente? El hombre que manipuló los documentos. Usted, capitán. Su rostro se volvió pálido como el papel. Era su peor pesadilla hecha realidad. Quiero darle una opción, capitán. Puede terminar su carrera expulsado del ejército con deshonor, o puede actuar con la última pizca de conciencia y honor que le queda como soldado. La elección es suya. Pero sepa que estoy dispuesta a protegerlo. Un largo silencio se instaló en la habitación. El único sonido era el tic-tac del reloj. El capitán Serrano se cubrió el rostro con las manos. Un gemido de angustia se escapó de entre sus dedos. Estaba librando una batalla interna, atrapado entre el miedo a las represalias de Villanueva y el deseo de hacer lo correcto. Finalmente, levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Necesito tiempo para pensar, mi general. Su voz temblaba, pero era más firme que antes. Asentí. Lo esperaré. Pero no tarde mucho en decidir. El general Villanueva ya ha comenzado a mover sus piezas. Cuando el capitán Serrano se fue, me quedé mirando por la ventana. La fortaleza aparentemente inexpugnable de la 25ª Brigada por fin tenía una grieta. Solo era cuestión de tiempo antes de que pudiera derrumbarla por completo. Esperaba, con todas mis fuerzas, que el capitán tomara la decisión correcta. No por mi victoria, sino por salvar el alma de un joven oficial que había sido arrastrado al lodo. A la mañana siguiente, vehículos de la policía militar irrumpieron en el batallón de transporte con las sirenas a todo volumen. Observé la escena desde mi ventana con una sensación de extrañeza. El operativo era demasiado rápido, demasiado público, casi teatral. Momentos después, el teniente coronel Pedraza salió esposado, flanqueado por 2 policías militares. Caminaba con la cabeza gacha, su rostro una máscara de resignación. Inmediatamente, sonó el teléfono de mi oficina. Era Villanueva. General Montes, ¿lo ha visto? Tal como usted señaló, se confirmaron las actividades ilícitas del comandante de transporte y he ordenado su arresto inmediato. Me siento desolado de que uno de mis hombres haya cometido un acto tan despreciable. Su voz, al otro lado de la línea, fingía tristeza, pero yo podía percibir el alivio subyacente. Estaba convirtiendo a Pedraza en el único culpable, un chivo expiatorio para cerrar el caso. Él solo asumiría una responsabilidad moral por falta de supervisión y saldría limpio. Una acción muy rápida, general. Pero me cuesta creer que un solo teniente coronel pudiera orquestar un fraude de esa magnitud. Debe haber cómplices, una mente maestra detrás de todo esto. Mi réplica endureció su tono. Montes, el hombre ya confesó. Dijo que actuó solo. La Fiscalía Militar ya está cerrando el caso. ¿Quién es usted para cuestionar los resultados de una investigación oficial? Déjelo ya. Seguir escarbando solo dañará la imagen de nuestras Fuerzas Armadas. Colgué el teléfono apretando el puño. Pedraza era el cordero del sacrificio.
Probablemente Villanueva lo había amenazado o le había prometido cuidar de su familia y su futuro a cambio de que asumiera toda la culpa. Si me retiraba ahora, la verdad quedaría enterrada para siempre. Convoqué a mis auditores de emergencia. La investigación sobre el transporte queda en suspenso, a la espera del informe de la Fiscalía. Mientras tanto, ampliamos el alcance de la auditoría. Quiero una revisión completa de los recibos de uniformes y los gastos de alimentación de todas las unidades de esta brigada. Verifiquen cada factura, especialmente las de las comidas especiales y celebraciones. Quiero saber en qué se gastó hasta el último peso destinado a la comida de los soldados. Hubo murmullos de sorpresa entre mi equipo. Estaban abrumados con el caso del transporte, y ahora yo declaraba una guerra total. Pero no podía retroceder. Si me habían bloqueado una puerta, entraría por otra. La comida y el uniforme son sagrados para un soldado. Si descubría que también habían robado de ahí, la indignación de la tropa sería mi mejor arma, y Villanueva ya no podría ocultar el sol con un dedo. Esa tarde, la oficina se convirtió en un campo de batalla. Revisamos montañas de facturas y registros, buscando la herida purulenta en las finanzas de la 25ª Brigada. Sabía que Villanueva me atacaría personalmente, pero mi plan era acorralarlo hasta que, presa del pánico, cometiera un error. En medio de nuestra frenética actividad, la 25ª Brigada inició unas maniobras a gran escala en la sierra. Normalmente, se evita realizar ejercicios de esa magnitud durante una auditoría, pero Villanueva los autorizó, argumentando la necesidad de mantener la preparación para el combate. Su verdadera intención, yo lo sabía, era desviar nuestra atención y generar resentimiento entre la tropa por el exceso de trabajo. Al segundo día de maniobras, ocurrió la tragedia. Un camión táctico que transportaba personal se deslizó en una carretera mojada por la lluvia y volcó. Afortunadamente, los soldados a bordo solo sufrieron heridas leves, pero el vehículo quedó destrozado. Cuando intenté ir al lugar del accidente, el jefe de Estado Mayor me bloqueó el paso. Mi general, la zona es peligrosa. Y estamos ocupados con el rescate. Le pido que no interfiera. Su tono era más autoritario que nunca. Esa misma noche, Villanueva convocó una reunión de emergencia y envió un informe a la Secretaría de la Defensa. El contenido era infame. La causa principal del accidente vehicular fue la presión indebida ejercida por la auditoría, que generó estrés en los mandos y desconcentración en los conductores. La constante presencia del equipo de la Contraloría en los talleres impidió realizar el mantenimiento preventivo necesario. Estaba culpándome directamente a mí. Era una calumnia. El mantenimiento no se había hecho porque ellos habían perdido el tiempo en trabajos cosméticos y, sobre todo, porque el camión probablemente llevaba puestas esas llantas renovadas de pésima calidad. Pero Villanueva era un maestro de la manipulación mediática. En los foros internos del ejército, comenzaron a aparecer mensajes anónimos. Una auditoría excesiva pone en riesgo a nuestros soldados. Por culpa de una generala de escritorio, nuestros muchachos resultan heridos. La opinión pública interna se volvió en mi contra. Exigían que se detuviera la auditoría irresponsable. Me sentía frustrada y furiosa. Intenté verificar el estado de las llantas del camión accidentado, pero el vehículo fue inmediatamente puesto bajo custodia de la policía militar, prohibiendo el acceso. Usando el accidente como pretexto, Villanueva solicitó formalmente al alto mando la suspensión de mi auditoría. Estaba usando la sangre de sus propios soldados como escudo para proteger sus crímenes. Era un acto de una bajeza moral incalificable. La orden llegó desde la Ciudad de México, debía concluir la auditoría y regresar. La razón oficial era para permitir la estabilización de la unidad tras el accidente, pero la realidad era que el lobby político de Villanueva había funcionado. Incluso mi superior, el Contralor General, me llamó con voz apesadumbrada. Montes, creo que es mejor que dé un paso atrás por ahora. Hay mucho ruido en la Secretaría. Dicen que su exceso de celo ha causado más problemas que soluciones. El abandono de mis superiores me dejó completamente sola. Mi propio equipo comenzó a dudar. Evitaban mi mirada y empezaron a empacar discretamente sus cosas. El rumor de que la generala novata metió la pata y será relevada del cargo se extendió como la pólvora.
En los pasillos, los susurros y las miradas de burla se sentían como dagas en mi espalda. Esa noche, me quedé sola en la sala de juntas vacía. Sobre la mesa, los documentos de la auditoría inacabada parecían una burla. Afuera llovía a cántaros, y sentía como si la misma lluvia helada cayera dentro de mí. ¿Realmente había sido demasiado ambiciosa? ¿Había intentado romper un muro con la cabeza? Quité la estrella de mi hombro y la puse sobre la mesa. El sonido metálico rompió el silencio. Sentí que mis 30 años de carrera, mi honor, mi orgullo como soldado, estaban siendo invalidados por las artimañas de un general corrupto. La tentación de rendirme fue abrumadora. Si renunciaba, al menos evitaría el estigma de ser la comandante inepta que puso en riesgo a sus subordinados. Pero entonces, mi vista se posó en un portarretratos sobre mi escritorio. Una foto del día de mi graduación, junto a mi padre. Él, que había sido sargento toda su vida, me dijo aquel día mientras me ponía las insignias de subteniente: hija, los grados en el uniforme no son poder, son responsabilidad. Sé una soldado de la que nunca tengas que avergonzarte. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Si me rendía ahora, me convertiría en una cobarde. En una cómplice silenciosa de aquellos que se enriquecen a costa de la vida de los soldados. Tomé la estrella de nuevo y la coloqué en mi uniforme. Mis dedos temblaban, pero mi mente estaba fría y decidida. Esto no ha terminado hasta que yo diga que ha terminado. Aún me quedaban unas horas. Hasta que la orden de regreso no fuera efectiva, yo seguía siendo la Contralora General en la 25ª Brigada. Era la última noche antes de mi partida forzada. Estaba en mi habitación temporal, redactando el informe final. Ya había empacado todo. Estaba escribiendo, con el amargo sabor de la derrota, las conclusiones que me obligaban a presentar. De repente, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, me encontré con un hombre empapado por la lluvia. Era el capitán Miguel Serrano. Estaba más demacrado que la última vez que lo vi, pero sus ojos brillaban con una nueva intensidad. Miró a ambos lados del pasillo y entró rápidamente en la habitación. «Capitán, ¿qué hace aquí a estas horas?». Con manos temblorosas, sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Una memoria USB. «Mi general, esto es lo último que me queda de conciencia», dijo, tratando de recuperar el aliento. «Aquí dentro están los libros de contabilidad reales. Los que el general Villanueva ha usado durante los últimos 3 años para desviar fondos. Lo de las llantas es solo la punta del iceberg. Uniformes, combustible, comida, incluso los contratos de construcción. Todo tiene una doble contabilidad». Tomé la memoria USB con manos temblorosas. «¿Por qué ahora, capitán?». Tenía miedo. Pero cuando supe del accidente, no pude soportarlo más. Uno de mis mejores amigos iba en ese camión. Saber que fue por las llantas de mala calidad y quedarme callado. Me di cuenta de que ya no merecía vestir este uniforme. Gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Conecté la memoria a mi computadora portátil. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. Villanueva había creado una red de empresas fantasma a nombre de familiares y había simulado contratos con ellas, inflando los precios y quedándose con la diferencia. Equipo de mala calidad era comprado a precio de oro, y el dinero terminaba en las cuentas de esas empresas. Peor aún, había registros meticulosos de bonos y gastos de representación que eran, en realidad, sobornos a altos mandos del ejército. No era un simple fraude, era una red de corrupción que podía hacer temblar a toda la Secretaría de la Defensa. Entre los archivos, había una grabación de audio de la reunión donde Villanueva ordenaba culpar a mi auditoría por el accidente. Su voz, clara y contundente, estaba allí, inmortalizada. «Capitán, ha hecho algo muy grande. Esto es el arma que necesitamos para acabar con él». Apreté su mano. La mía estaba tan febril como la suya. «Mi general, por favor. Demuestre que la justicia todavía existe en este ejército. Se lo prometo. Empeño mi grado, empeño mi carrera,
en que arrancaré este cáncer de raíz. Después de que se fue, pasé la noche en vela, analizando y organizando la información. A la mañana siguiente, tendría que abandonar la base como una perdedora. Pero ahora, el juego había cambiado. Esta pequeña memoria USB en mi bolsillo era la bomba que detonaría al amanecer. Afuera, la primera luz del día comenzaba a disipar la oscuridad. La noche, me dije, es siempre más oscura justo antes del amanecer. No dormí un solo segundo. En la pantalla de mi monitor, 2 documentos estaban abiertos uno al lado del otro. Los archivos de la doble contabilidad que me entregó el capitán Serrano y un borrador del falso informe que debía presentar. Verdad y mentira. Pasé horas ideando la estrategia perfecta para usar ambos y derribar a un hombre tan poderoso como Ricardo Villanueva. Para que no tuviera escapatoria, debía hacer que él mismo se pusiera la soga al cuello. Al amanecer, imprimí la versión final del informe de la auditoría. Por supuesto, era el informe falso que Villanueva tanto deseaba. Reducía todo a un acto de corrupción individual del comandante del batallón de transporte y recomendaba solo una sanción administrativa para el mando de la brigada por falta de supervisión. En la portada, en letras grandes, se leía: resultados de la Inspección General a la 25ª Brigada de Infantería Mecanizada, clasificado. Caminé hacia su oficina arrastrando los pies deliberadamente. Encorvé los hombros y me aseguré de que mi rostro reflejara agotamiento y derrota. Los oficiales que me encontré en el pasillo me dedicaron sonrisas de suficiencia. Al final, la doblegaron, pensarían. Contuve una sonrisa helada. Rían ahora. Sus risas se convertirían en gritos muy pronto. Adelante, dijo Villanueva con una voz alegre, como si me hubiera estado esperando. Estaba sentado en su sofá, con las piernas cruzadas, leyendo el periódico. Irradiaba un aire de triunfo. Vaya, Montes, se le ve fatal. ¿No pudo dormir? Sin decir palabra, puse la carpeta sobre su mesa. Tal como usted quería, general. Siguiendo las instrucciones del alto mando, esta auditoría concluye con el arresto del teniente coronel Pedraza y sanciones menores para los involucrados. Mi voz sonó débil, quebrada. No era del todo actuación. La rabia que sentía al ver su rostro cínico me hacía temblar. Villanueva abrió la carpeta y hojeó el contenido. Una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. El informe era exactamente como él lo había diseñado. Asintió, complacido. Eso es, Montes. Sabía que al final entraría en razón. No entiendo por qué tuvo que ser tan terca al principio. Sacó una pluma estilográfica de su bolsillo. Una Montblanc de miles de dólares, seguramente comprada con dinero del erario. Mientras acercaba la pluma al papel, mi corazón se detuvo. Solo necesitaba su firma. En el momento en que firmara, dejaría de ser un comandante que no sabía de la corrupción y se convertiría en el autor intelectual de un encubrimiento y de la falsificación de un documento oficial. Pero que esto le sirva de lección, dijo, deteniendo la pluma. El ejército no es un lugar para idealistas. Para ascender, hay que saber con quién aliarse y ser listo. La gente rígida como usted siempre se rompe. Recuérdelo. Sentí un asco profundo, pero incliné la cabeza. Sí, general. Lo tendré muy presente. Si me hace el favor de firmar, presentaré el informe a la Contraloría y nos retiraremos. Villanueva, tarareando una melodía, estampó su nombre con una firma grande y audaz. General de División Ricardo Villanueva. Para mí, esas letras eran su sentencia de muerte. Listo. Buen viaje de regreso. No nos volveremos a ver en circunstancias tan desagradables. Empujó la carpeta hacia mí con un gesto displicente. La tomé como si fuera un tesoro. Sí, general. La próxima vez que nos veamos, las circunstancias serán muy diferentes. ¿Cómo dice? Nada, general. Que tenga un buen día. Hice el saludo reglamentario y salí de la oficina. Tan pronto como la puerta se cerró, apreté la carpeta contra mi pecho.
Mis palmas sudaban. Lo tenía. Había entrado voluntariamente en la tumba que él mismo había cavado. Mis pasos al salir eran completamente diferentes a los de la entrada. Mis hombros se enderezaron, mi mirada recuperó su agudeza. De vuelta en mi oficina, di una orden corta y precisa a mi equipo. Deshagan las maletas. A las 2 de la tarde tenemos una videoconferencia con el Contralor General. Asegúrense de que la señal se transmita a todas las salas de juntas de esta brigada. El espectáculo comienza a las 2 en punto. Mis oficiales me miraron confundidos, pero la convicción en mi voz los hizo moverse sin hacer preguntas. Me recosté en mi silla y cerré los ojos. Volví a abrir la carpeta. La arrogancia de Villanueva había quedado inmortalizada en tinta. El escenario estaba listo. El público estaba a punto de llegar. Solo faltaba el gran final. A las 2 de la tarde en punto, en la sala de conferencias principal de la 25ª Brigada, no había tensión, sino una atmósfera de alivio y relajación. El general Villanueva y su Estado Mayor estaban sentados en primera fila, con expresiones de suficiencia. La auditoría había terminado sin consecuencias para ellos. En la pantalla gigante del frente, se veían los rostros del Contralor General y otros altos mandos conectados por videoconferencia desde la Ciudad de México. Subí al podio. Villanueva me miró con una sonrisa de satisfacción, cruzado de brazos. Estaba seguro de que yo leería el informe falso que él había firmado por la mañana. A continuación, presentaré los resultados de la inspección general a la 25ª Brigada de Infantería Mecanizada. Hice una pausa dramática. Todas las miradas estaban fijas en mí. Como conclusión general, el estado logístico de la 25ª Brigada aparenta ser bueno. Sin embargo, hice otra pausa, y pulsé el control remoto del proyector. Detrás de esta fachada, se ha descubierto un grave y sistemático esquema de corrupción. La pantalla cambió. No apareció el texto que Villanueva esperaba. En su lugar, un título en letras rojas y mayúsculas llenó la pantalla: Malversación sistemática de fondos y falsificación de documentos oficiales, liderada por el comandante de la brigada. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Los ojos de Villanueva se abrieron como platos. Se levantó de un salto. Montes. ¿Qué demonios está haciendo? Esa información es incorrecta. La información es perfectamente correcta, general. Lo que están viendo en pantalla son los datos extraídos de la doble contabilidad que se manejaba en un servidor externo, no en los registros oficiales. Ignoré sus gritos y continué la presentación con una voz fría y metódica. La siguiente diapositiva mostraba el organigrama de las empresas fantasma a nombre de sus familiares. Las facturas infladas, las transferencias bancarias, el dinero desviado de la comida de los soldados para crear un fondo ilegal. Cada transacción, cada fecha, cada peso, estaba documentado. Esto es un montaje, balbuceaba Villanueva, su rostro congestionado por la ira. En la pantalla, los rostros de los generales en la Ciudad de México se habían endurecido como la piedra. Durante los últimos 3 años, el general Villanueva ha malversado un total de 30 millones de pesos del erario. Esto no es solo corrupción. Es un acto de traición, que ha puesto en riesgo la seguridad y la vida de sus propios hombres. Cállese. Todo eso es falso. Sáquenla de aquí. Arresten a esa mujer por insubordinación. Villanueva intentó correr hacia el podio. Sus ayudantes, confundidos, trataron de detenerlo. En medio del caos, proyecté la última diapositiva. Era una imagen comparativa. A un lado, el informe falso que él había firmado esa misma mañana. Al otro, un resumen de la contabilidad real que acababa de presentar. Y junto a ellos, el espectrograma de la grabación de audio en la que ordenaba culpar a mi auditoría por el accidente. General, usted estaba tan preocupado por ocultar sus crímenes que intentó manipular la causa de un accidente en el que sus hombres resultaron heridos. Y esta mañana, para encubrirlo todo, usted firmó personalmente este informe falso. Su firma, general, es la prueba irrefutable de su culpabilidad.
La sala se sumió en un silencio sepulcral. Villanueva, derrotado, se desplomó en su silla. En la pantalla, la voz grave del Contralor General retumbó en los altavoces. General Villanueva, ¿es cierto lo que se acaba de informar? ¿Realmente ha hecho usted todo esto? Mi general. No. Es un error. Una trampa. Esta mujer me tendió una trampa, suplicó, pero ya era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Bajé del podio y caminé lentamente hacia él. No fue una trampa, general. Fue la tumba que usted mismo cavó durante los últimos 3 años. Yo solo me he limitado a colocar la lápida. Mi voz era baja, pero cada palabra resonó en la sala. Durante todo este tiempo, mientras él me subestimaba y se burlaba de mí, yo había estado afilando mi espada. Y ahora, la punta de esa espada apuntaba directamente a su corazón. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Investigadores de la Fiscalía Militar, vestidos de civil, entraron con paso decidido. El sonido de sus zapatos sobre el mármol era como la marcha fúnebre de la carrera de Ricardo Villanueva. Él solo miraba al vacío, su mente incapaz de procesar la velocidad de su caída. La estrella doble que brillaba en su hombro, aquel símbolo de poder y gloria, se había apagado para siempre. La sala de conferencias parecía haberse congelado en el tiempo. El silencio fue roto por el sonido rítmico de los zapatos de los fiscales militares. Toc, toc, toc. Cada paso era como una cuenta regresiva que sellaba el destino de Ricardo Villanueva. Él, todavía desplomado en el suelo, levantó la vista hacia mí. Sus ojos, que apenas unas horas antes me miraban con burla y desdén, ahora estaban vacíos, perdidos en un torbellino de incredulidad y pánico. General de división Ricardo Villanueva, dijo el fiscal principal, parándose frente a él y mostrando una orden. Queda usted detenido por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia, en flagrancia. Esa hoja de papel, delgada y ordinaria, tenía más poder y pesaba más que las 2 estrellas de oro en sus hombros. Como si un resorte se hubiera activado, Villanueva reaccionó con una furia desesperada. No saben quién soy. Soy el comandante de la 25ª Brigada. Quítenme las manos de encima. Intentó zafarse, pero su forcejeo era patético, el manoteo de un hombre que se ahoga. Los fiscales, con movimientos precisos y ensayados, controlaron sus brazos. Montes. Traidora. ¿Crees que esto se va a quedar así? Mis amigos, mis compañeros, no te lo perdonarán. Me gritaba, con las venas del cuello hinchadas. Ya no quedaba nada del imponente comandante, solo era un delincuente común, descubierto y acorralado. Los oficiales de su Estado Mayor, que hasta hace poco lo adulaban, ahora desviaban la mirada o miraban al suelo. Como ratas abandonando un barco que se hunde, ninguno se atrevió a defenderlo. Me acerqué a él lentamente. Lo miré directamente a los ojos y le dije en voz baja, ¿sus amigos? Esos amigos que usted cree que lo protegerán están viendo todo esto en vivo. Señalé la pantalla gigante. Los rostros de los altos mandos seguían allí, fríos, distantes. Nadie mostraba la más mínima compasión. Al contrario, en sus ojos se leía el cálculo frío de quien corta lazos para evitar que el escándalo lo salpique. Usted no merece vestir este uniforme, continué. El dinero que robó era el fruto de las lágrimas de las madres que envían a sus hijos al servicio militar. Eran los recursos para proteger a los soldados que defienden a este país en el frío y el calor. Usted no robó dinero. Robó la sangre y el sudor de sus subordinados. Mis palabras parecieron golpearlo. Sus labios temblaron y ya no pudo responder. Un fiscal le colocó las esposas en las muñecas. El chasquido metálico resonó en la sala. Su salida fue un largo y humillante viacrucis. En los pasillos, soldados y oficiales salían de sus oficinas para verlo pasar. Nadie pronunció el enérgico saludo que normalmente le dedicaban. Solo hubo silencio. Un silencio más pesado y acusador que cualquier grito.
Al pasar frente a la puerta de su oficina, se detuvo por un instante. Aquel espacio donde había reinado como un monarca, lleno de lujos y secretos, ahora estaba sellado con cinta amarilla de escena del crimen. Un profundo suspiro escapó de su pecho y dejó caer la cabeza. La insignia de general de división en su hombro brilló bajo la luz del pasillo, pero ya no era un símbolo de honor, sino la marca de la vergüenza. Desde una ventana, observé cómo lo subían a un vehículo sin insignias. La lluvia había cesado y un rayo de sol se abría paso entre las nubes. Pero no sentía una alegría completa. Había extirpado un tumor, pero ahora comenzaba la difícil tarea de sanar las heridas de una institución y restaurar la confianza de sus hombres. Era una responsabilidad abrumadora. Inmediatamente después del arresto, la Fiscalía Militar inició el cateo de su residencia oficial y de una oficina secreta que mantenía fuera de la base. Como contralora, acompañé al equipo. Quería ver con mis propios ojos la magnitud de su codicia y cerrar este capítulo yo misma. La residencia del comandante era un palacio. Muebles importados, obras de arte, lujos por doquier. Mientras los soldados rasos vivían en barracas viejas y con humedad, su general vivía como un rey. En la biblioteca, los fiscales descubrieron una caja fuerte oculta detrás de un librero. Tras varios minutos de trabajo con herramientas especiales, la pesada puerta de acero cedió. Lo que había dentro dejó a todos sin aliento. Paredes de fajos de billetes de 500 pesos. Lingotes de oro. Decenas de chequeras y sellos de empresas fantasma. A simple vista, había millones de pesos en efectivo. Ese era el precio de las llantas renovadas, el valor de la comida que se les quitó a los soldados. Revisen debajo del colchón del dormitorio principal, sugerí. Y efectivamente, al levantar el colchón, más fajos de billetes cayeron al suelo. Toda la casa era una bóveda. La familia de Villanueva observaba la escena desde un sofá, llorando en silencio. Seguramente no ignoraban el origen de tanta riqueza. Ahora estaban pagando el precio de haber disfrutado de una vida de lujos construida sobre la corrupción. Sobre el escritorio de la biblioteca encontré una agenda. No tenía nada escrito en la portada, pero su interior era una bitácora detallada de sobornos. Nombres, fechas, cantidades. A quien le había pagado un viaje, con quien había jugado al golf, a quien le había regalado un reloj de lujo. Estaban los nombres de muchos de los amigos que él creía que lo protegerían. Irónicamente, el registro que guardaba para asegurar su ascenso y su impunidad se convirtió en la cadena que arrastraría a toda su red de cómplices al mismo abismo que él. El cateo duró hasta bien entrada la noche. Se llevaron docenas de cajas con evidencias. Al salir de la residencia, miré al cielo. Estaba oscuro, pero salpicado de estrellas brillantes. Pensé que las verdaderas estrellas no son las que se cuelgan en un hombro, sino las que brillan con luz propia en el firmamento. Una estrella que necesita alimentarse de la corrupción para brillar, está destinada a caer. El fiscal a cargo se me acercó. Buen trabajo, mi general. Sin su persistencia, este cáncer nunca habría sido descubierto. Esta agenda es una caja de Pandora. Dicen que en el fondo de la caja de Pandora quedaba la esperanza, respondí con una sonrisa cansada pero firme. Quizás, después de limpiar toda esta podredumbre, renazca la esperanza para nuestro ejército. Una brisa fría me rozó, pero ya no sentía frío. En mi pecho ardía algo cálido. No era la euforia de la victoria, sino el alivio de haber cumplido con mi deber, de sentirme, por fin, un poco menos avergonzada de vestir este uniforme. Pasaron 2 estaciones. El calor del verano y las heridas de la batalla contra la corrupción se fueron disipando con el viento fresco del otoño. La sentencia del Tribunal Militar fue severa, 15 años de prisión para el exgeneral Villanueva, la devolución íntegra del dinero malversado y su expulsión deshonrosa del ejército mexicano. La caja de Pandora provocó un terremoto. Varios generales de alto rango mencionados en su agenda fueron destituidos o sometidos a investigación. La prensa nacional habló durante semanas del mayor golpe a la corrupción militar en décadas, y mi nombre siempre aparecía en los titulares. La dama de hierro de la Contraloría, el azote de la corrupción militar.
Epítetos que me resultaban incómodos. Pero la noticia que yo más esperaba era otra. El destino del capitán Miguel Serrano. Afortunadamente, el tribunal consideró su cooperación y su arrepentimiento. En lugar de una sentencia penal, recibió una suspensión de 3 meses y fue reasignado a otra unidad. Su carrera militar no había terminado. Una tarde soleada, visité su nuevo destino. Lo encontré desempacando sus cosas. Al verme, corrió a saludarme, sorprendido. «Mi general Montes. ¿Qué hace usted aquí?» Su rostro ya no era el de un hombre atormentado. Aunque su rango era el mismo, sus ojos brillaban con una luz nueva, la luz de la tranquilidad que solo da una conciencia limpia. Pasaba por la zona y quise ver cómo estabas. «¿Qué tal la nueva unidad?» «Es un reto, mi general, pero estoy en paz. Ahora puedo dormir por las noches. Y lo más importante, puedo mirar a mis soldados a los ojos sin sentir vergüenza». Sonrió ampliamente. Esa sonrisa borró la última carga que quedaba en mi corazón. «Capitán, el valor que demostraste ha ayudado a limpiar nuestro ejército». «Gracias. Sigue así, y sé el gran oficial que estás destinado a ser». Le di una palmada en el hombro. Él asintió, con los ojos húmedos. De regreso a la Ciudad de México, miré por la ventanilla del auto los campos de cempasúchil que teñían el paisaje de naranja. En la secretaría, corrían rumores de que mi nombre estaba en la lista para el ascenso a general de división. Algunos me felicitaban por mi brillante futuro. Pero yo sabía que cada estrella que se añade al hombro solo aumenta el peso de la responsabilidad. Y que esa estrella no es un adorno, sino un ojo vigilante que debe iluminar la oscuridad y exponer la podredumbre. Al llegar a mi oficina, un nuevo legajo de documentos me esperaba sobre el escritorio. Un informe sobre la gestión de materiales en una brigada de ingenieros en el sur del país. La batalla contra los números, el juego del escondite contra la corrupción, estaba a punto de comenzar de nuevo. Me quité la chaqueta del uniforme, me puse cómoda y me serví una taza de café. «Capitán Juárez», llamé a mi ayudante, «tráigame la comparativa entre las solicitudes de cemento de la Brigada de Ingenieros y el avance real de sus obras. Hay algo en las cifras que no me cuadra». Mi voz activó de nuevo el ajetreo en la oficina. Afuera, quizás me llamaran heroína. Pero aquí dentro, yo era simplemente Isabela Montes, la Contralora General. Una mujer meticulosa, exigente y, a veces, agotadora, pero una mujer que amaba su trabajo por encima de todo.